Buenas tardes amigos y amigas, se encuentran ustedes en este programa que se llama Canarias Calidad de Vida. Recuerden que mi objetivo es intentar traer a los mejores especialistas del país para que ustedes estén muy bien informados sobre temas de salud. Habíamos tocado temas que eran muy interesantes y ya nos tocaba el mundo de la cardiología. Y cómo no, pues elegir a uno de los mejores no ha sido nada difícil. Un doctor que está muy bien informado en todo lo que tiene que ver con este órgano tan importante que es el corazón. Vamos a hablar, primero lo voy a presentar, a don Ignacio Coello, doctor en medicina adjunto al servicio de cardiología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y como digo, una persona que deben de ustedes escuchar porque vamos a hacer un recorrido por estas patologías que pueden pasar en nuestro corazón y que en muchísimas de las ocasiones podemos hacer incluso prevención. Me gustaría sobre todo que sepan que yo he pactado con el doctor Coello hacer una serie de preguntas que son importantes, que son las más importantes, para que ustedes no se pierdan, para que estén muy bien informados. Yo creo que puede ser un programa de pedagogía en el mundo de la cardiología. Fíjense ustedes que el título que el doctor Coello ha propuesto y que me parece muy interesante es El corazón, el órgano de la vida, un motor incansable. Vamos a ver cómo desarrollamos esto, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor manera de cuidarlo es conocerlo. Y la primera pregunta que yo le haría antes que nada, buenas tardes, don Ignacio Coello. Buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por su amabilidad de querer informarnos y formarnos sobre el mundo del corazón. ¿Cómo trabaja el corazón, doctor Coello? Si le parece, empezamos por ahí. Pues el corazón está trabajando desde las primeras semanas de vida, es decir, desde que pocas semanas después de la concepción, ya el corazón del vientre materno está funcionando, se desarrolla. En ese periodo pudieran aparecer una serie de enfermedades, por lo cual es importante el tener una serie de controles en el embarazo, evitar tomar ciertos medicamentos, evitar factores de riesgo como el tabaco, que puede producir una disminución de peso del bebé. Y afortunadamente hoy día tenemos técnicas que nos favorecen el ver el corazón dentro de la matriz de la madre y poder diagnosticar problemas antes incluso del nacimiento. Una vez que nacemos, ese corazón es un órgano que bombea 5 litros de sangre por minuto en situaciones de reposo. En situaciones de esfuerzo, de ejercicio, de estrés, puede llegar a bombear hasta 25 litros de sangre. Estamos hablando de un órgano que es capaz de aumentar la frecuencia cardíaca, que es capaz de reducirla, que es capaz de adaptarse a una tensión arterial alta o baja. Es un órgano que no para de latir y de trabajar durante el día, la tarde, la noche, las 24 horas del día, días laborales, días festivos. Es un órgano realmente incansable. Y es un órgano que si lo cuidamos bien y adecuadamente, y en ese sentido me alegro mucho del programa que se te ha ocurrido hacer sobre qué es el corazón y cómo prevenir sus problemas, podemos llegar a que dure perfectamente 100 años. Siempre hablamos de la prevención primaria, la que podemos hacer las propias personas, ¿verdad? Porque a través de la prevención y con los tiempos que corren, además, es fundamental intentar ser responsable de la salud. La siguiente pregunta que yo le voy a hacer al doctor Coello y que me parece extraordinaria y además yo creo que tiene que ver con mucho con la prevención. Doctor Coello, ¿podemos evitar que se enferme el corazón? Pues sí, podemos evitar que se enferme el corazón y esta yo creo que es una de las razones interesantes de que escuchemos este programa, que realmente es una lección de cardiología y podemos evitarlo conociendo cómo trabaja y conociendo qué cosas puede hacer que se enferme. Y hay una serie de factores que nosotros llamamos factores de riesgo cardiovascular que pueden incidir en las arterias que nutren el corazón o pueden incidir sobre la bomba, la forma en la que el corazón se llena y se contrae, que puede producir arritmias o que puede hacer que el corazón fracase en su funcionamiento. Y esos factores de riesgo, unos van inherentes a nosotros, como es la edad, como es el sexo o como es la genética, no los podemos cambiar, pero estando informados acerca de esos factores, claramente podemos protegernos más. Y otros factores que son modificables, es decir, que los tenemos porque nos da la gana, son factores de riesgo que yo llamo a la carta, que los podríamos quitar tranquilamente en poco tiempo y modularlos o controlarlos perfectamente, como es el consumo de tabaco, como es el sedentarismo, como es el mal control del estrés y las emociones, como es tener cifras de tensión arterial altas, mal controladas, como es tener problemas de colesterol alto, como es tener un problema
de esa enfermedad tan dulce, pero de consecuencias tan amargas como es la diabetes, es decir, niveles de glucosa altas en sangre, que podríamos controlar perfectamente. A la vez, es raro que un paciente con un problema del corazón tenga un solo factor de riesgo. Normalmente, cuando una persona es sedentaria, pues suele tener más tendencia a problemas de colesterol, a problemas de diabetes. Cuando una persona es fumadora, suele ser más sedentaria, etcétera. Pues conocer esos factores de riesgo y darnos cuenta de que hay estudios tremendamente serios que demuestran la relación causa-efecto entre esos factores de riesgo y la enfermedad cardíaca es fundamental, porque los podemos detectar, los podemos tratar, los podemos prevenir y los podemos eliminar de nuestra vida. Hace tiempo tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Coello y dijo una frase que no sé si él hoy evidentemente volverá a nombrar, pero tiene que ver con la pregunta que voy a hacer ahora. Entrevistando al doctor Coello me dijo: vivimos lo que viven nuestras arterias. No es una frase baladí, ¿verdad? Y por tanto muchas veces nos preocupamos por la arteriosclerosis. Vamos a ver qué nos dice el doctor Coello sobre este tema. ¿Vivimos lo que viven nuestras arterias? ¿Eso se sigue manteniendo, doctor Coello? Absolutamente, vivimos lo que duran nuestras arterias, porque son los órganos que transmiten y que llevan la sangre a todos los tejidos una vez que el corazón la bombea. A través de nuestras arterias llega la sangre de una manera correcta a nuestro cerebro, a nuestros pulmones, a nuestros riñones, a nuestro aparato digestivo, a nuestra musculatura, que hace que cuando estemos haciendo ejercicio, pues el músculo gaste más oxígeno, nos cansemos menos y nos adaptemos mejor al ejercicio. Y desgraciadamente hay una enfermedad que se llama arteriosclerosis, que es un endurecimiento de las paredes del corazón, un engrosamiento progresivo de las paredes de las arterias, y que hace que paulatinamente la sangre vaya llegando peor a los órganos y a los tejidos. Se van formando placas de grasa que en un momento determinado se pueden romper. Y como ya decía hace años un famoso médico, vivimos con arteriosclerosis, vivimos con arterias que se endurecen, pero morimos desgraciadamente con una arteria que se obstruye, morimos de trombosis. Y la arteriosclerosis no es otra cosa sino una situación en la que la sangre no llega adecuadamente a los tejidos, igual que una cañería que no lleva el agua adecuadamente a una finca y se secaría todas las plantas o todos los frutos que haya en ese sitio. Pues el que no llegue la sangre adecuadamente a los tejidos, por ejemplo, si no llega al cerebro, podemos tener un infarto cerebral, un ictus cerebral. Si no llega a los ojos, podemos tener problemas de ceguera. Si no llega al propio corazón, podemos tener infarto o angina. Si no llega a los riñones, podemos tener problemas de infartos renales y de insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Luego, Julio, muy oportuna la pregunta. Vivimos lo que duran nuestras arterias. Y nuestras arterias, si nosotros las cuidamos, podemos vivir con ellas muchos años en un estado de salud perfecto. Estamos hablando con el doctor don Ignacio Coello, cardiólogo con muchísima experiencia en el mundo de la cardiología. Un placer escucharle porque habla de forma sencilla, que es lo que queremos, que si usted no es médico pueda entender pues todas estas cosas que parece que aquí en la universidad, pues no, y que va mucho en el tema de nuestra propia salud. La siguiente pregunta que le quiero hacer al doctor Coello es: ¿qué hace que nuestro corazón no funcione bien? Doctor Coello. Pues nuestro corazón puede no funcionar bien porque hay un problema del músculo, que es el que recoge la sangre y la bombea. Puede no funcionar bien porque fallen válvulas. En el corazón hay 4 válvulas y las válvulas a veces pueden estrecharse y producirse estenosis, o a veces pueden no cerrar bien y se produce insuficiencia. Puede haber un problema del sistema eléctrico que hace que el corazón se contraiga de una forma rítmica, 60 o 70 latidos por minuto. Estamos hablando de las llamadas arritmias, es decir, la pérdida del ritmo. Hay arritmias benignas que no tienen ninguna importancia y que no tendríamos por qué preocuparnos en absoluto. Y luego hay arritmias que pueden ser malignas y que pueden amenazar a la vida, como puede ser las arritmias ventriculares o la fibrilación ventricular, que puede hacer que una persona pueda fallecer súbitamente o bruscamente con una muerte súbita. Por otro lado, lo más frecuente y es la causa mayor de mortalidad en países occidentales y en sociedades desarrolladas son las enfermedades de las propias coronarias. Es decir, la pregunta que antes contestamos de la arteriosclerosis, en las propias coronarias, es decir, en las propias arterias que nutren el corazón. Coronarias
viene el nombre de que como una corona son unas arterias que rodean el corazón. Pues esas arterias coronarias pueden sufrir de arteriosclerosis, son las primeras arterias que salen de la aorta y por tanto no pueden llevarle la sangre de una manera adecuada a un órgano que no para de trabajar, como antes comentábamos, durante las 24 horas del día y durante toda la vida. Ese órgano no guarda reposo, está constantemente trabajando y como consecuencia de eso puede aparecer angina de pecho, puede aparecer infarto de miocardio o pueden aparecer cardiopatía coronaria, que como te digo es la primera causa de morbilidad y mortalidad después de los accidentes de tráfico y después del cáncer. Es decir, estaría dentro de las llamadas 3C, circulación, circulación del aparato cardiovascular, circulación de tráfico y cáncer. Son las tres grandes epidemias, los tres grandes jinetes del apocalipsis hoy día de enfermedades en nuestro medio. Existen unos factores de riesgos cardiovasculares que solemos escuchar muchísimo y queremos que el doctor Coello pues incida sobre esos factores que van a influir, doctor Coello, el que exista un riesgo cardiovascular. Como antes hablábamos, hay unos factores de riesgo que no podemos modificar, pero tener información acerca de ellos nos ayuda. Uno es la edad, no la podemos cambiar, pero bueno, podemos hacernos chequeos y revisiones a determinadas edades. Otro factor de riesgo es la genética. Si yo tengo antecedentes familiares de mis padres, mis hermanos con problemas cardiovasculares, pues trataré de chequearme y cuidarme más. Y el otro es el sexo. El sexo masculino, pues parece que tiene más problemas cardiovasculares que el femenino, aunque esto está en debate. Hoy día se sabe que lo que pasa es que el sexo masculino tiene problemas cardiovasculares antes que el femenino, pero el femenino una vez que pierde la protección hormonal con la menopausia, tiene tantos o más problemas cardiovasculares de angina o de infarto que el sexo masculino. Y de hecho hoy día un tema muy importante es el sexo y los problemas cardiovasculares, puesto que la mujer no detecta los dolores con tanta claridad, suelen ser dolores más atípicos, más vagos, son dolores que aparecen más tardíamente y cuando hacemos una coronariografía a una mujer con un problema coronario, normalmente son coronarias limpias, normales, porque la enfermedad no está en las coronarias, sino en las arterias pequeñitas, en la microcirculación que nutre el corazón. Bueno, por tanto hay tres factores de riesgo no modificables: edad, sexo y por otro lado la genética. Pero hay unos factores de riesgo modificables que son niveles de colesterol alto, consumo de tabaco, niveles de glucemia, que es la diabetes, que podemos controlar, la hipertensión arterial, el sedentarismo, el mal control del estrés, la obesidad, y que son factores de riesgo que los tenemos a la carta, es decir, porque nos da la gana y que los podemos modificar. Y lo más grave no es tener un factor de riesgo aislado, que es raro tener un factor de riesgo aislado cardiovascular, sino que normalmente hay un paquete de factores de riesgo. Es decir, solemos encontrarnos personas obesas, con tensión alta, con diabetes y con consumo de tabaco. Si acudiéramos a las unidades médicas, tuviéramos esas posibilidades, veremos que cada vez se habla más del colesterol. Usted ha oído hablar del colesterol muchísimas veces. Parece que incide el colesterol alto, lo dirá el doctor Coello, sobre los problemas cardiovasculares. Y sobre eso es la pregunta que le quería hacer. El colesterol, ¿qué consecuencias tiene un colesterol mantenido en el tiempo alto, un colesterol alto, doctor Coello? Lo primero que tenemos que decir que el colesterol es una grasa que está en sangre y que es fundamental para la vida. El colesterol es importante para un adecuado funcionamiento de una serie de órganos y el problema es que realmente las cifras de colesterol estén por encima de lo que se consideran valores normales, porque cuando el colesterol está por encima de los valores que debería de estar y que además vemos que en los últimos décadas cada vez el colesterol en la población de sociedades avanzadas, de sociedades industriales avanzadas, cada vez la cifra de colesterol hemos tenido que ir poner unas barreras más tope, porque cada vez el colesterol realmente es más alto por una sociedad tan sedentaria, con unas modificaciones de hábito de vida, de dieta rápida, más grasa, más comida enlatada, etcétera. Pues cuando la cifra de colesterol es tan alta, el colesterol se deposita justamente en las paredes de las arterias. El colesterol es igual que una especie de barrula que se forma alrededor de una cañería o de una acequia cuando
cuando estamos haciendo fontanería, pues el colesterol lo que va a hacer es favorecer la arteriosclerosis, iniciarla, y por otro lado potenciarla, incluso llega a complicarla, y al final lo que va obstruyendo la arteria progresivamente hasta que la tapona, y todo lo que no llegue de sangre por detrás de esa arteria, pues lo que va a producirse es la muerte de los tejidos, infarto de miocardio o de cerebro o de riñón. Pregunta obligada, evidentemente, que tiene que ver con el colesterol, y es lo que le vamos a preguntar al doctor Coello. ¿Cómo se debe tratar el colesterol alto, doctor Coello? Lo primero, una vez que lo hemos diagnosticado, que es muy sencillo saber si tenemos el colesterol alto con una analítica, es modificar un poco los hábitos de vida, llevar una alimentación más sana con frutas, verduras, ensaladas, pescado, evitar grasas animales en la medida que se pueda, cuidar un poco la alimentación, no abusar de mantequillas, de quesos, etcétera, hacer un poco más de ejercicio, y si a pesar de una dieta adecuada y no me gusta decir la palabra dieta, de una alimentación adecuada, donde además nuestros antepasados ya tenían esa alimentación, que es lo que llamaríamos dieta mediterránea, o en Canarias la dieta atlántica, las cifras de colesterol siguen altas. Existe un arsenal terapéutico de medicamentos como las estatinas o medicamentos como el ezetimibe, o una serie de fármacos que pueden hacer que las cifras de colesterol se reduzcan drásticamente y las llevemos a la normalidad. Vamos a hacer un momentito, un receso, nada, un momento para descansar un poco y seguiremos hablando. Si usted se acaba de incorporar ahora mismo, estamos hablando con el doctor don Ignacio Coello, doctor en medicina, adjunto al servicio de cardiología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Volvemos enseguida.